Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de recursos genéticos y hacia el final vamos a hacer una introducción al mejoramiento genético vegetal. Es la variabilidad, es una foto representativa de la variación, de la diversidad que hay en fruto de tomate, ¿sí? Toda esta variación viene porque hay diferentes alelos, diferentes polimorfismos. Esos polimorfismos se generaron por mutaciones, ¿sí? Entonces, las mutaciones naturales son la fuente de la variación. Y es la variación la que permite que haya selección y una vez que uno puede elegir, puede hacer mejoramiento. Es decir, yo no puedo hacer mejoramiento si no tengo que elegir. Si es todo igual, no puedo esperar algo diferente. Entonces, un plan de mejoramiento siempre va a comenzar con variación. Yo voy a tener que saber que tengo variabilidad, que tengo variación en mis materiales, y si no tengo variación, la voy a tener que ir a buscar a algún lugar o la voy a tener que generar de alguna forma, ¿sí? Pero bueno, las variaciones naturales, entonces dijimos que son la fuente de la variación, ¿sí? Nikolai Vavilov, era una persona que, bueno, recorría todo el mundo y en sus estudios lo que hizo fue identificar zonas donde había mucha variación en distintos cultivos. Es decir, para un determinado cultivo, él identificó una zona que tenía mucha variabilidad, que tenía mucha variación. Fíjense, tenemos el mapa, tenemos distintas zonas delimitadas, ¿sí? Estos lugares pueden haber tenido también variación y han generado, digamos, fíjense, nosotros tenemos distintas poblaciones, aborígenes, tenemos egipcios, tenemos el área de China, ¿sí? En cada uno de estos lugares donde había variación también hubieron poblaciones que los utilizaron, hubieron poblaciones que generaron variedades locales o land races que en cada uno de estos lugares se adaptaba también mejor. Vavilov lo que hizo fue, al estudiar todos estos lugares y ver que había mucha variación, los llamó centros de origen. Estos centros de origen son 8, y acá, bueno, los tenemos detallados como para que los vean más o menos dónde están ubicados, y le tenemos digamos, cada cultivo que él encontró en los distintos centros de origen. Nosotros, por ejemplo, tenemos en lo que es en nuestra región, tenemos en el sur, por ejemplo, las fresas, la frutilla, ¿sí? Hacia el norte tenemos papa, maíz, es decir, que hay variabilidad natural. Por ejemplo, ¿cuál es el centro de... ¿Dónde está México? Se me fue el de México. Acá está, el 7. El centro de México, por ejemplo, tenemos maíz, es donde hay máxima variación de maíz, es el lugar de origen del maíz, así como también poroto, batata, pimiento. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, que hay algunos lugares que comparten algunos materiales, ¿sí? Pero, digamos, cada lugar que está representado como centro de origen tiene
muchísima variación. Por ejemplo, tenemos México para maíz y tenemos el centro sudamericano también con maíz, ¿sí? Principalmente México es el que presenta la máxima variación. Pero no quiere decir que haya otros lugares que tengan también gran variación y que puedan ser centro de origen de algún que otro material diferente. Fíjense nuevamente la variación, esto es diversidad que hay en flores de arándano. Recuerden, para poder elegir, uno tiene que tener variación. Tiene que haber variabilidad. Fíjense, esto es banana. Fíjense, distintas formas, distintos colores, distintos tamaños, ¿sí? Esto es papa. Fíjense la variación que hay en papa. Esto ya es más de Perú, del centro de origen que está en Perú. Pero fíjense la diferencia, y son todas papas. Fíjense colores. Si yo quisiera poder elegir, yo puedo directamente elegir una papa que sea grande o una papa que sea chiquita, por ejemplo. O también podría hacer cruzamientos entre estas dos y tener algún fenotipo intermedio, ¿sí? Pero entonces, si yo quiero hacer mejoramiento, primero tengo que tener variación. Esto es tomate, de vuelta. Fíjense, acá tenemos fruta, pero acá también tenemos las distintas inflorescencias, o sea, la forma del racimo, ¿sí? Fíjense, acá está como si fuese parecido a una uva, acá está más alargado, este parece ya un racimo más parecido al que se vende o que se comercializa, el tomate chiquitito en racimo. Fíjense que esto ya tiene una forma, esto es un tomate parecido como si fuese a una pera chiquitita, amarillo. ¿Sí? Juan, una pregunta. ¿El género de tomate no es Solanum? Ahí dice Lycopersicum. Sí, es Lycopersicum sería la especie, esto sería el tomate comercial. Tenés razón. Es Solanum Lycopersicum, el tomate. Esto ya sería variación en esta especie. Solanum puede ser la papa también. Fíjate, la de atrás, ¿ves? Esto es papa también. Pero más allá del género o de la especie, que esto ahora lo voy a corroborar porque esto seguramente el género no es, así que lo voy a cambiar. Pero más allá de eso, la idea es que ustedes observen la variabilidad. La variación que hay, esto sería en tomate. Entonces, en tomate tenemos acá abajo distintas frutas, con distintas formas de fruta. Podemos tener distintas inflorescencias, distintos racimos. ¿Sí? Fíjense acá, esto parece ya más un morrón, es un tomate, pero digamos, los lóculos sería el nombre. Fíjense la forma que tiene, es más parecido a un morrón, ¿sí? Pero sigue siendo tomate. Esto también es parecido también a un morrón, pero es tomate. Esto es maíz. Fíjense la diferencia en color. Fíjense que tenemos maíces de color negro. Fíjense este maíz, la forma que tiene, qué raro que es. Fíjense, acá hay distintos tamaños. Esto es manzana. De nuevo, diferentes formas, diferentes tamaños. Verde, roja, amarilla.
Y fíjense también que cada uno de estos, de estas frutas, porque digamos, no quiere decir que solo sea fruta, o sea, yo le estoy mostrando fruta porque es digamos, lo más fácil de ver que son distintos, ¿no? Pero fíjense, esto son cítricos, pero fíjense, esto es parecido más a un pomelo, esto es más parecido a una naranja, podría haber alguna mandarina, alguna lima, ¿sí? Son todos cítricos, que según cómo lo fueron seleccionando, digamos, la planta en la que logran al final. Esto que está acá realmente no sé qué es, sinceramente no sé qué es, pero debería ser un cítrico, ¿sí? Pero fíjense, de nuevo, la variación. Para yo poder elegir, para poder hacer mejoramiento, tengo que tener variabilidad, tiene que haber variación. Si es todo lo mismo, no puedo elegir. Estos son porotos, granos de poroto diferentes, ¿sí? Fíjense formas, fíjense esta forma que es chiquitito, redondito, esto es, no sé qué forma tiene, pero parece medio piramidal, diría yo, una forma medio rara. Esta alargada, ovalada, ¿sí? Fíjense esto, cada una forma también distinta, mucho más grande. Todo esto son porotos, de distintos colores, blanco, negro, ¿sí? Acá hay bien negro, verde, acá hay moteado, sería con puntitos negros, blanco con puntos negros, o sea, fíjense la diferencia que hay, y esto, de nuevo, esto es algo fácil de ver y sencillo de ver porque uno está poniendo o el color, o la forma de la semilla, o la forma del fruto, pero recuerden que estos son caracteres morfológicos que son pocos en comparación de los caracteres, digamos, de los genes que tiene una planta, ¿no? O sea, yo podría tener plantas que de semillas se vean iguales, pero que sean totalmente distintas. Entonces, en función de la característica que estemos viendo, en esa característica tenemos que buscar variación. Bien, entonces, ¿qué son los recursos genéticos? Es un material, en este caso de origen vegetal, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de vegetales, pero puede ser animal, microbiano, que contiene la unidad funcional de la herencia o genes que presenta valor real o potencial, ¿sí? Eso es un recurso genético, es decir, si uno quiere o está estudiando bacterias, tener distintas bacterias guardadas y almacenadas, por sea cual fuera el motivo, puede llegar a ser útil. En nuestro caso, lo que nosotros vamos a hacer es conservar material vegetal, ¿sí? Y ese material vegetal tiene que tener variación. La idea de guardar ese material es porque es diferente, es decir, uno va a ir recolectando o guardando materiales de vamos a suponer, de poroto, porque sabe que es de lugares distintos, porque sabe que tiene determinadas características diferentes a los materiales que uno tiene ya almacenados, ¿sí? Estos materiales, por lo tanto, van a ser fuente de variación y pueden servir como base para hacer mejoramiento. Piensen que si yo tengo soja y estoy haciendo mejoramiento en soja, puedo querer ir al centro de origen, a China, por ejemplo, para buscar variación natural, ¿sí? Y encontrar fuente de resistencia a enfermedades o fuente de resistencia a algún insecto o variabilidad en lo que sea rendimiento o variación en lo que sea mejor aprovechamiento de algún tipo de suelo o mejor aprovechamiento de alguna variedad que use mejor la falta, o sea, que viva mejor cuando hay falta de agua o cuando hay exceso de agua, ¿sí? Cuando nosotros perdemos algún material, digamos, si no se puede recuperar cuando
por ejemplo, a veces pasa que hay gente más vieja que dice, yo me acuerdo que, no sé, cuando es joven comía tal maíz, y ahora no se consigue este maíz, ¿sí? Si ese maíz realmente se pierde, cuando se pierde esos genes, se habla de erosión genética, es decir, que se perdieron genes, ya sea de una especie vegetal que servía porque tenía, no sé, alguna resistencia, de nuevo, porque tenía algún gen de interés, ya sea porque era rico para comer o porque lo que fuere. Entonces, estos recursos, que como son vegetales, ¿sí?, nosotros los vamos a llamar fitogenéticos. Entonces, vamos a tener, en principio, especies cultivadas, ¿sí?, o si no, especies silvestres. Las especies silvestres pueden ser de uso indirecto o de uso directo. Y las especies cultivadas pueden ser variedades comerciales, variedades locales, líneas de mejoramiento o stocks, es decir, materiales que estén guardados, ya vamos a ver, puede ser en bancos de germoplasma. Ahora lo vamos a ver. También nosotros tenemos que pensar que podemos conservar de dos formas, en líneas generales, hay dos formas de conservar los recursos fitogenéticos. Una es en el lugar de origen, ¿sí?, que sería la conservación in situ, y otra es fuera del lugar de origen, que sería un banco de germoplasma. Entonces, hablando en principio de la conservación en el lugar, in situ, por ejemplo, en Argentina nosotros tenemos 35 parques nacionales, ¿sí?, y cada uno de estos parques nacionales, la función que tiene es cuidar ese ecosistema, ¿sí?, para mantener todas las especies, ya sean vegetales, animales, bacterias, microorganismos, ¿sí?, intentan conservar la variación natural que hay en esos lugares. Nosotros, bueno, vamos a hablar de nuevo de vegetales, pero un parque nacional va a cuidar todo, ¿sí?, va a intentar no modificar el lugar como para conservar ya sea los vegetales, animales, insectos, bacterias, todo lo que haya ahí, tratar de mantenerlo sin alterar. Esto entonces es conservación in situ. Los lugares de origen suelen ser los lugares de conservación in situ, es decir, que los centros de origen, los centros donde hay máxima variación, suelen tener áreas de conservación, ¿sí?, in situ. Por ejemplo, en Perú va a haber lugares de conservación de variación de papa, ¿sí? En México va a haber lugares donde se conserve y se cuide mucho toda la variabilidad que hay en maíz, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, en el INTA, ¿sí?, acá en Castelar, nosotros tenemos un banco de germoplasma, de semillas, ¿sí? Es un banco de semillas en donde se almacenan, se guardan en frío, sobres, así como están acá, en cajas, y esto es una forma de conservación ex situ, es decir, fuera del lugar de origen, y yo acá puedo estar conservando, por ejemplo, la foto que vimos de poroto era de un banco de germoplasma del INTA de Castelar que tienen mucha variación y cuidan, digamos, poroto. Pero también hay soja, hay maní, hay trigo, hay distintas semillas. La idea de conservar de esta forma, ex situ, es que uno puede mantener en un lugar, digamos, cercano, mucha variabilidad, sin tener que ir, si yo quiero, por ejemplo, soja, variedades resistentes de soja
alguna característica, yo podría ir al banco de germoplasma del INTA de Castelar y averiguar si tienen materiales de soja que sean tolerantes no sé, a sequía o a inundación o que tengan alguna característica que estoy buscando, y posiblemente pueden llegar a tener semillas y no tengo no tengo la necesidad de irme hasta China a buscar materiales en el centro de origen, ¿sí? Entonces, lo que nosotros conservamos son muestras representativas de un lugar y que tienen determinadas anotaciones, ¿sí? Llevan determinados registros de dónde está ese lugar, de qué características tiene y qué variación genética tiene esa población, ¿sí? De nuevo, son espacios reducidos, son más fáciles de acceder para, digamos, para un mejorador, ¿sí? Porque suele haber distintos bancos de germoplasma en cada país. Entonces uno, sin irse del país, seguramente puede tener cerca algún banco de germoplasma. El problema es que frenan la evolución natural, ¿sí? Uno guarda y almacena una muestra determinada. Pueden también generar deriva genética, es decir, para poder mantener estas semillas, las semillas no tienen una vida, digamos, ilimitada. A estas semillas hay que volver a sembrarlas cada X tiempo, dependiendo del material, vamos a suponer cada 3 o cada 5 o cada 6 años. Hay que sembrar esas semillas y tratar de conservar una muestra representativa de esas semillas que uno sembró. Entonces se genera, se revitalizan esas semillas, es decir, para que no pierdan vigor. Con lo cual, si yo esas semillas que eran de China, que crecían enseguida, yo las estoy haciendo crecer en el INTA, puedo estar de manera indirecta generando selección por el ambiente del lugar. En este caso sería el INTA de Castelar, por ejemplo. Entonces, estaría seleccionando y pudiendo posiblemente generar deriva genética, es decir, perdiendo algunos genes representativos. Mientras que cuando nosotros hacemos conservación in situ, mantenemos toda la variación de ese lugar, porque lo que estamos haciendo es restringir un área que mantiene toda la variabilidad y que no altera la proporción de esos genotipos. La diferencia es que, bueno, es muchísimo más costoso mantener un área cuidándola, protegiéndola y sin alterar, ¿sí? Mientras que un banco de germoplasma es un lugar mucho más restringido, con un espacio, digamos, a campo para poder cultivar esos materiales y revigorizarlos, digamos, pero luego el lugar donde se guardan las semillas suelen ser cámaras de frío que realmente ocupan poco espacio, ¿sí? Digamos, uno capaz que puede tener una cámara en un ambiente en 100 metros cuadrados, puede tener una cámara muy grande, mientras que un parque nacional tiene una superficie enorme. Fíjense, acá hay 35 parques nacionales que ocupan un 4% del territorio de Argentina, y son 3,8 millones de hectáreas, con lo cual el tamaño y la dimensión no tienen nada que ver, ¿sí? Y el costo, fíjense, o sea, hay que mantener toda esa área, hay que mantener 200 guardaparques, o sea, el costo de mantener y de conservar esas áreas, digamos, es mucho mayor. Pero bueno, mantienen un área sin alterar. Ahora, hablando de la conservación ex situ, ¿sí?, de lo que serían los bancos de germoplasma, uno puede tener una colección que ya sea de semillas, de plantas, las plantas, como se ven acá, por ejemplo, en tubos, ¿sí?, en tubos de ensayo, de bulbos, ¿sí? Uno tiene que, como les decía, tiene que hacer un muestreo y tiene que tomar un registro de dónde vienen estos materiales, ¿sí?
del ambiente, del área de donde se recolectó. Suelen haber modelos de qué es lo que hay que registrar como para no perderse, digamos, o poder tener bien diferenciados los materiales que uno almacena. Pero bueno, en el mejor, digamos, lo ideal es, si uno está recolectando ese material, es poder tomar toda la información del lugar y que además uno considere importante o relevante de esa especie. Después, bueno, para hacer el mantenimiento, uno, bueno, tiene que ver ya sea distintas características. Si lo va a hacer por semilla, tiene que considerar qué tipo de semilla es. Pueden haber semillas que sean recalcitrantes, que son obviamente más difíciles de conservar. Otros materiales que directamente los tenga que propagar digamos, o mantener de forma vegetativa. ¿Sí? Puede uno guardar ya sea estacas, ¿sí? Bulbos, puede hacer cultivo in vitro, ¿sí? Uno de nuevo tiene que hacer el rejuvenecimiento y la multiplicación de esas semillas, tiene que también siempre documentar y evaluar lo que uno está guardando y tratando de no alterar, o sea, la idea es conservar de la forma original de esas poblaciones, ¿sí? Mantener siempre esas poblaciones. También se pueden llevar a bancos de germoplasma materiales que fueron comerciales, ¿sí? Y que ya no se utilizan más, es decir, materiales viejos que eran de hace 20 o 30 años, muy buenos, que tenían aptitudes muy buenas comerciales y que hoy ya no se comercializan más. Estas son las líneas mejoradas, digamos, ¿no? Que uno tiene líneas que eran buenas y las cuida. ¿Por qué? Porque estos materiales que fueron buenos en algún momento pueden estar guardando variación y pueden conservar características que nosotros hoy consideramos que no son útiles y que por ahí uno en 5, 10 o 20 años se da cuenta que hoy no las tiene, o sea que en ese momento, en 20 años a futuro no las tiene o que las perdió y que las puede volver a recuperar de estas líneas que son más viejas. También sirve para hacer intercambios y acuerdos de cooperación, es decir, un banco de germoplasma puede almacenar material que es interesante por ahí para otro país o para otro banco de germoplasma dentro del mismo país y pueden hacer intercambios con otros bancos o si no también con empresas. A veces las empresas entregan materiales para conservar al mismo tiempo que piden materiales para generar nuevas líneas de mejoramiento, ¿sí? O sea, así como una empresa va a buscar materiales para conseguir resistencias a enfermedades o adaptaciones a un determinado ambiente, puede dejar materiales viejos para que aumente, digamos, la variación y el banco de germoplasma, digamos, tenga más materiales que digamos, antes no tenía. Estos son, por ejemplo, bancos de germoplasma del INTA, ¿sí? Como les venía contando, los bancos de germoplasma son infraestructuras, es decir, edificios, ¿sí? Puede ser, o sea, no se imaginen un edificio de un piso, o sea, una casa, ¿sí? Son lugares donde hay cámaras de frío y se puede conservar por mucho tiempo, digamos, lo que es la diversidad genética, estos materiales, ya sean de semilla, de estaca, todo lo que venimos hablando. El INTA tiene una red de bancos, ¿sí? Que tiene, por ejemplo, 9 bancos activos para semilla, ¿sí? Y un banco base, que es un banco, digamos, el banco
más grande. Fíjense, en azul es el banco de base, después tenemos otros que son bancos activos que están en naranja, y otros donde se generan colecciones, digamos, activas también. Cada uno de estos son lugares de almacenamiento de semillas o de todos estos materiales que permiten la conservación. Fíjense acá, esto está en el INTA de Castelar, son las etapas de lo que se va haciendo cuando uno lleva materiales. Ellos reciben el material, se fijan que tenga, no sé, que esté limpio, que no tenga semilla de otra cosa, entonces lo tratan, lo secan, lo llevan a un nivel, un porcentaje de humedad, ¿sí? Para que no, cuando lo enfrían, que no se rompa. O sea, le bajan la humedad, le bajan la temperatura, hacen determinados tratamientos para poderlo conservar, y después fíjense, lo pueden almacenar en cámara a menos 18, y lo conservan ahí por al menos 3 a 5 años, dependiendo siempre del material. De nuevo, esto es más poroto. Fíjense, esto es el banco de Castelar, que comenzó a funcionar en el año 93 y que tiene un inventario de 25.300 entradas, es decir, colecciones. O sea, cada material diferente es una entrada. O sea, yo puedo tener plantas de poroto muy parecidas, pero que estaban criándose en ambientes diferentes. O plantas que estaban en ambientes cercanos, pero por alguna característica eran muy distintas. Entonces, fíjense que tienen en Castelar, tienen maní, lino, sorgo, eucaliptus, maíz, trigo, soja, plantas forrajeras, papa, cebada, algodón, girasol, quinoa, y bueno, y distintas colecciones que están trabajando también en trigo, que bueno, yo lo había mencionado antes. Pero fíjense, o sea, estas fotos también son del INTA de ahí de Castelar, esto es maní, y fíjense la variación, ¿sí? Fíjense los colores, fíjense la vaina, el tamaño. Había unos maní realmente muy grandes, si se fijan acá, esto por ahí en la foto no se puede apreciar, pero cuando uno lo ve, eran unos maníes muy, muy grandes. Normalmente nosotros todos los años hacemos un curso que es el curso de mejoramiento genético vegetal avanzado, que es de una semana, y que hay 2 días que se viajan al INTA de Castelar, y uno de esos días se va, por ejemplo, a todo lo que es la parte de floricultura, y hay otro día que se va y se visita todo lo que es el banco de germoplasma, entre otras cosas, ¿sí? Pero, nada, si ustedes tienen curiosidad, podrían llegar a hacer ese curso, que directamente se hace un viaje y ahí están un día entero. Estos son, por ejemplo, distintos centros de recursos genéticos, ¿sí? de bancos de germoplasma a nivel mundial. ¿Sí? Acá yo les dejo un listado como para que después ustedes, cuando si tienen curiosidad y ven, digamos, vean las filminas, pueden ingresar. Esto es de modo anecdótico, como para que vean los distintos centros. Bien, entonces, como les decía, la importancia para el mejoramiento es que haya variación. Y la importancia de los centros de origen o de los bancos de germoplasma o de los lugares que guardan y almacenan esa variación es muy, muy importante, porque es que la variación la que permite hacer selección y mejoramiento. Bueno, a Darwin ya lo deben conocer todos, escribió el libro El origen de las especies,
Y ya hablaba de que los organismos se adaptan al ambiente por el proceso de selección natural, ¿sí? Cuando hablaba de la teoría de la evolución. Para esto él decía que tiene que existir variabilidad, que la mayoría de los descendientes iban a morir antes de reproducirse, que los sobrevivientes, ¿sí? Obviamente los que no morían, los que quedaban vivos, eran los más aptos y eran los que tenían mayor éxito reproductivo. Luego, la herencia o los de mayor éxito reproductivo también eran los que iban a aportar características, ¿sí? Que daban mayor aptitud. Entonces, con las generaciones, ¿sí? Iban a ir apareciendo mayor cantidad de estos individuos que aportaban mayor aptitud, con lo cual estos genes iban a estar cada vez más en mayor frecuencia, ¿sí? Cuando uno habla de especie, habla de organismos que se pueden aparear entre sí y que van a producir descendencia fértil. Cuando hablamos de especiación, hablamos de la formación de especies. Nosotros tenemos un proceso que puede ser el de anagénesis, ¿sí? O evolución filélica, es decir, que un individuo va pasando por distintas, una especie, digamos, va pasando por distintas etapas hasta generar una especie nueva, ¿sí? Pero fíjense que está el Homo sapiens y también existe el mono, ¿sí? Acá tenemos dos especies diferentes. Y después tenemos cladogénesis, o lo que sería la especiación verdadera, que es la divergencia de una población que da lugar a dos formas diferentes. Yo no sé si eso quedó en claro, pero fíjense que en los dos casos tenemos las dos formas, es decir, en una tenemos el mono y en otra forma tenemos, digamos, la evolucionada, que sería el hombre. Tenemos la previa y la final. Y en cladogénesis tenemos dos diferentes, pero la inicial no está más. La inicial se perdió, ¿sí? Fíjense que yo al principio les comentaba de los pueblos originarios, de los egipcios, de los aborígenes, en donde había, en las regiones donde había variación natural, las personas fueron domesticando esos materiales y fueron generando variedades locales, ¿sí? Esas variedades locales se generaron por lo que se llama una mejora intuitiva o una domesticación, que es decir, cosechar la semilla y sembrar, cosechar la semilla y sembrar. Esto genera que cuando uno va cosechando en una época determinada, genera una floración concentrada y una época de cosecha concentrada. También genera una época de siembra concentrada, además de la adaptación a ese lugar, y también de la pérdida de dormición de la semilla, es decir, la semilla esta para poder ser cosechada tiene que germinar. Si queda en el suelo y no germina, uno a esta semilla que tiene dormición, es decir, que no germina, o que germina 2 o 3 años después, uno no la va a cosechar y no la va a multiplicar. Entonces, esta domesticación o mejora intuitiva, lo que hace es eso, es eliminar la dormición,
concentrar fecha de siembra, concentrar fecha de cosecha y generar una adaptación a ese lugar. ¿Sí? Fíjense, nosotros tenemos las que quedaron en el suelo, que no germinaron, y con el tiempo vamos generando un material con menor variación, pero que todavía conserva mucha variación, porque uno no está haciendo una selección muy extrema, sino que uno lo que está haciendo es sembrar y cosechar, sembrar y cosechar. Entonces, fíjense que solo con ese proceso nosotros podríamos pensar que se seleccionó este tipo de espiga, ¿sí? Porque vamos a suponer que era la que en esta época, fíjense, esta se cae. Otra cosa importante, la dehiscencia. Los materiales naturales tienen dehiscencia, es decir, que la semilla se cae de la planta. Entonces, uno al cosechar, de manera indirecta, va juntando materiales en los cuales la semilla no se cae de la planta, ¿sí? Algo que es contrario a lo que le sirve naturalmente, ¿sí? Para poder tener, digamos, para poder de forma natural sembrarse ese material, tendría que caerse de la planta. Pero el hombre lo que va haciendo es generar todas estas características que solo se logran por el simple hecho de sembrar y cosechar, ¿sí? Falta de dormición, dehiscencia, ausencia de dehiscencia o menor dehiscencia, ¿sí? Y todo esto genera, de nuevo, como les decía, las variedades locales o landraces, ¿sí? Que tienen características, digamos, para un determinado ambiente, y también fíjense que dice gustos regionales, porque normalmente se usan para comidas y se suelen asociar, digamos, por ejemplo, los distintos colores del grano de maíz con distintas comidas, que a su vez no solamente varía el color del grano, sino que tiene muchísimas otras características que también varían. ¿Por qué? Porque son variedades que, más allá que por ahí el grano es blanco, tienen un montón de características de una zona. Y por ahí otro material que tiene un grano más chico y de color marrón, tiene otras características totalmente diferentes asociadas a otras comidas. ¿Sí? Todas estas variedades locales tienen gran variabilidad genética. ¿Sí? Fíjense cómo, por solo este proceso de domesticación, tenemos el mejor ejemplo, es la brassica, en donde de esta planta, ¿sí? Natural, se seleccionó el colirrabo, ¿sí? por lo que era el tallo, o por lo que es hoja, se seleccionó esta planta que se llama kale, o el brócoli, por la flora, las flores perdón, las yemas florales y el tallo. El repollito de Bruselas, por las yemas laterales, ¿sí? Que eran yemas de hoja laterales. ¿Sí? Esto sería brócoli. Este es el brócoli, que son yemas florales, lo que se modificó, y este cabbage no me sale ahora en español, digamos. Es el repollo, sería. El repollo. ¿Este es repollo o este? Yo no sé cuál es. El coliflor es el blanco. Este es el coliflor, tenés razón, coliflor, y este es el repollo, bien. Fíjense, todos estos salieron de la brassica, porque se fueron de una forma, de una forma intuitiva directamente, fueron buscando esta forma de hoja o esta forma de flor, y de manera, con el tiempo y con los años, se lograron todos estos. Uno los ve y puede llegar a pensar que son plantas totalmente diferentes, ¿sí?
pero el origen es el mismo y es por mejoramiento indirecto, por domesticación, ¿sí? Fíjense que son subgrupos y subespecies. Pero, bueno, son la misma especie, es decir, que si yo las cruzo, puedo tener descendencia entre cualquiera que cruce, ¿sí? Esto es el trigo. Ustedes creo que ya vieron el origen del trigo, hace algunas clases atrás, pero en el origen del trigo hay 3 especies diferentes que comparten, digamos, distintos genomas. Tenemos el genoma A, el genoma B y el genoma D, ¿sí? Y cada uno de estos materiales tenía distintas características. Esto se hizo también de forma natural. Y el hombre, fíjense que cuando ustedes ven dibujos de jeroglíficos egipcios, ven a los egipcios cosechando espigas de trigo, o cosechando distintos materiales, pero el trigo ya está hace muchísimos años que se viene cultivando y se hace esta domesticación, digamos, este proceso de juntar la semilla y volverla a sembrar en la época que uno sabe que se puede sembrar y se cosecha, bueno, en la época que uno sabe que puede cosechar. Entonces, solamente con sembrar en una determinada época y cosechar, ya de manera, digamos, sin saberlo, estuvo seleccionando y mejorando un material. Esto, por ejemplo, es el maíz, ¿sí? El teosinte es un material que le da origen al maíz de Ori. Y la diferencia entre esto y esto son solamente 5 genes. Hay solamente 5 genes de diferencia. Fíjense lo que es la espiga del teosinte y lo que es una espiga, bueno, de un maíz, de los primeros maíces domesticados. Estos teosintes, en otros años, ahora no por la pandemia, pero íbamos a verlos al patio, digamos, de la facultad. Tenemos distintos materiales de teosinte, como para que ustedes vean que, por ejemplo, es una plantita que no llega a 1 metro, tiene varas muy finitas, ¿sí? Suele tener, estos son, digamos, la espiga, pero suelen tener espigas en cada uno de las yemas, ¿sí? En todas las yemas suele tener una espiguita. Cuando ustedes tocan esas espigas y ya están, digamos, como para cosechar, se desarman y se desgranan. Y si ustedes piensan, ¿cómo de esto se llegó a esto? ¿Sí? ¿Por qué se llegó? Uno tiene que asociarlo con que el hombre lo consumía. Y una posible forma de consumir este teosinte es que si ustedes a estos granos los ponen a calentar, ¿sí? Supongamos que los ponen en fuego, se hacen pochoclo, ¿sí? Y estos granos te dan un mismo pochoclo exactamente igual que el pochoclo comercial que se puede generar con un maíz domesticado actual, ¿sí? Entonces, la forma de por qué vamos a pensar los antiguos mexicanos, los que estaban ¿sí? en la zona de México, los aborígenes, conservaban estos teosintes, eran porque seguramente cosechaban estos granos y los comían al calentarlos como pochoclo, ¿sí? Entonces, de este material a este material que hay solamente 5 genes, habrán visto que naturalmente habrá aparecido una variante que generaba una espiga más grande, entonces la han ido conservando, la han ido sembrando,
y terminaron en lo que eran los maíces o las variedades de maíz que se conocen hoy, ¿no es cierto? Fíjense, esto es más comparativa entre el teosinte y el maíz. Fíjense los distintos tipos de maíz. Ya estos maíces son prácticamente actuales, ¿sí? Fíjense, estas espigas son bastante grandes. Inclusive estas espigas chicas pueden llegar a ser de líneas de mejoramiento o de materiales por ahí de hace 50 años, ¿sí? Porque son espigas dentro de todo grandes. Podrían llegar a ser alguna de estas también de materiales por ahí que hayan cultivado o digamos ancestrales, ¿sí? Pero digamos de un material más viejo uno espera una espiga más chica y más como más reducida, ¿sí? Estos materiales ya suelen ser más actuales, más allá que uno lo ve con un color raro, lo que cambia acá es un gen que es el color del tegumento, ¿sí? Es solamente un gen que le da color distinto. Entonces, esta espiga es posible que, aunque tenga un color diferente, sea una espiga moderna. Entonces, ahora ya metiéndonos un poco más en lo que es mejoramiento vegetal, el mejoramiento, tenemos distintas definiciones, hay gente que ha dicho qué es el mejoramiento. Yo voy a leer esta última definición, es la evolución controlada de las plantas por parte del hombre con el objetivo de producir poblaciones que tengan características superiores agronómicas o económicas. ¿Sí? Fíjense que antes se hablaba de arte o ciencia, pero cada vez más hacia la actualidad, este concepto de arte, que fíjense al principio también se hablaba de arte, va cada vez reduciéndose porque como cada vez tenemos más conocimiento de los genes, cada vez hay más información, cada vez hay mayor, digamos, mayor personal capacitado, tomando decisiones, basándose en, no en la intuición y en el arte, sino en datos de germoplasma, datos concretos de genes, datos genómicos, datos, mucha cantidad de datos científicos y cada vez menos, digamos, dejado al conocimiento o a la intuición de las personas. Es por eso que ya se habla menos de arte y se habla de evolución controlada de las plantas, ¿sí? Pero, de nuevo, el mejoramiento genético vegetal, entonces, es, por lo menos para mí, la evolución controlada de las plantas por parte del hombre con el objetivo de producir poblaciones, ¿sí? O van a ver, la clase que viene, ya son líneas, ¿sí? Son, cuando hablamos de autógamas, son líneas, materiales totalmente iguales, homocigotas, ¿sí? Que tienen características superiores, agronómicas y económicas, ¿sí? Respecto de otros materiales. Un concepto que les quiero comentar, porque a veces se habla de manera mezclada, o se dice, bueno, esta variedad o este cultivar, y no se conoce bien la definición. A veces cuando ustedes vendan un material que va a ser un cultivar, la gente le va a decir, no, la variedad 1, la variedad 318, la variedad... Y hoy se usa de manera indistinta, ¿sí? Cuando ustedes hablan, se usa de manera indistinta de variedad o cultivar como si fuese lo mismo. La realidad es que variedad es una definición de Linneo del año 1751, que es una planta modificada a partir de alteraciones accidentales del ambiente, ¿sí? Es una variedad que se distingue por caracteres morfológicos y fisiológicos permanentes.
Es decir, podría ser una variedad de un determinado lugar, esto que les decíamos, land races, que más allá que tienen mucha variación, tienen características que uno puede decir, bueno, este es el maíz del norte de Argentina, este es el maíz de, no sé, de tal zona de México. ¿Sí? Ahora, cuando uno habla de cultivar, fíjense que viene de variedad cultivada, ¿sí? O sea, que todos los materiales que nosotros consumimos hoy, que están registrados y que se comercializan, todos son cultivares, ¿sí? Las variedades, por definición, digamos que pueden estar guardadas o almacenadas en los bancos de germoplasma, ¿sí? Son variedades que se conseguían como forma natural hace mucho tiempo atrás, pero hoy casi todos los materiales que uno va y compra están registrados y son variedades cultivadas, con lo cual todos los materiales son cultivares, ¿sí? Son un conjunto de plantas cultivadas que se distinguen por caracteres permanentes, morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, desarrollados para la agricultura, silvicultura, horticultura, ¿sí? Es decir, que estos cultivares se van a registrar en el INASE, en el registro de cultivares, y cada cultivar va a tener alguna característica diferente. Uno va a tener que poder decir, o sea, yo registro este material porque tiene una forma de hoja distinta, porque tiene un color de semilla diferente, porque tiene un color de fruta distinto, porque el tallo es más alto, porque hay un montón de características que se anotan en el registro de cultivares, ¿sí?, que permiten identificar cada cultivar que es distinto de otro que se registra, porque uno no puede registrar un material que ya existe. ¿Sí? Fíjense, en el Instituto Nacional de Semillas, en el INASE, se registran estos cultivares. Fíjense que esto es el número de variedades que se fueron inscribiendo con los años. Fíjense, en el año 81 se inscribieron 123 y fíjense, año a año se van obviamente inscribiendo distinta cantidad de cultivares. Con el avance del mejoramiento, uno va registrando nuevos materiales que se supone que son mejores que los anteriores. Uno, para poder vender un material, lo registra para poder comercializarlo y también poder cobrar, digamos, por vender ese material. Cuando ustedes quieren, digamos, hacer mejoramiento, digamos, para tener estos materiales, van a tener que tener en cuenta distintas cosas, o sea, muchísima cantidad de factores, ¿sí? Pero en líneas generales ustedes piensen que el mejoramiento es un proceso continuo, competitivo y acumulativo. Si ven el gráfico anterior, todos los años hay materiales nuevos. Y eso es porque cada empresa va generando materiales que ya sea o rinden más, o tienen mejores características organolépticas, o tienen determinadas condiciones que lo hacen mejor que los materiales que estaban antes, y mejor que materiales de la competencia. Entonces, si yo logro un material y lo mantengo en el tiempo, es posible que la competencia genere materiales mejores y que mi material deje de ser útil, ¿sí? Entonces es por eso que es continuo. Yo tengo que estar todo el tiempo intentando generar un material mejor que el que tenía yo, porque si no lo va a generar la competencia. Es por eso que también es competitivo, y es acumulativo porque yo voy a usar materiales que ya mejoré
para generar materiales mejores. ¿Sí? Materiales que yo tengo los puedo conservar y guardar como fuente de genética de padres. ¿Sí? Un componente de este proceso fundamental, ¿sí?, es la variabilidad. Yo tengo que tener variación. Luego tengo que ver en qué forma voy a conducir estos materiales, ¿sí? Es decir, si lo voy a hacer en forma, digamos, masal, cómo voy a manejar estos materiales, y también cómo los voy a seleccionar. Van medio de la mano los dos conceptos. Yo puedo seleccionarlos y elegirlos por esos fenotipos, puedo elegirlos solamente porque tienen un fenotipo mejor, o porque los hijos de ese material me demuestran que mi material es mejor. Vamos a tener que hacer evaluaciones, ¿sí? Puede ser una evaluación final, ¿sí?, al final de todo el trabajo, o puedo ir haciendo evaluaciones de ensayos comparativos de rendimiento todos los años, para ir viendo qué material elegir, ¿sí? Y también tengo que tener en cuenta lo que es la multiplicación y la venta o difusión de esos materiales. También tengo que tener en cuenta si yo estoy trabajando con poblaciones que sean autógamas o alógamas, ¿sí? Esas poblaciones autógamas o alógamas me van a generar naturalmente que la población sea homogénea o que naturalmente sea heterogénea. Si yo estoy trabajando con materiales que son poblaciones autógamas, ¿sí?, como tienden a eliminar el material heterocigota, si yo voy a una región donde todos los materiales son parecidos y es una planta autógama, si yo voy a recolectar, por ejemplo, para fuente de recursos genéticos, y sé que estoy recolectando de algo que se ve muy parecido, es un material que es autógamo, es muy posible que todos esos materiales sean hijos de plantas que sean iguales, es decir, que sean todas líneas puras o muy parecidas, ¿sí? Porque como año a año se está criando en el mismo lugar, es muy posible que sea todo del mismo origen. Con lo cual es muy factible que yo ahí esté levantando una línea pura. Ahora, si yo estoy trabajando o fui a recolectar germoplasma de una planta que es alógama, que es decir, que se cruza con otras, yo voy a tener que recolectar mucha cantidad de materiales. ¿Por qué? Porque si yo traigo pocos materiales, puedo generar lo que se llama deriva, es decir, perder genes, perder alelos, porque me traje una muestra pequeña. Entonces, si yo voy a una región a recolectar una población o muestras de una población que es alógama, yo voy a tener que traerme mucha cantidad de materiales como para poder generar luego cruzamientos. Y esos cruzamientos van a ser seguramente de plantas que eran heterogéneas. Toda mi población, si es alógama, va a tener altísima cantidad de heterogeneidad, ¿sí? Porque se están todo el tiempo cruzando entre ellas, entre plantas distintas. Mientras que una población que viene de un origen, o sea, que viene de un lugar que era muy similar a todas las plantas, y que además era una planta autógama, es muy factible que yo con pocos materiales, no sé, con 10 o 20 materiales, esté recolectando una muestra más que representativa. Mientras que si la población es alógama, tenga que hacer un estudio previo para ver qué cantidad, qué N de materiales, es decir, qué cantidad de materiales necesito para realmente tener una muestra representativa, ¿sí? Entonces, es muy importante saber si es un material autógamo o alógamo, por eso después las dos clases que siguen, y la población que naturalmente originarían. Una población autógama
originaría poblaciones que van a ser homogéneas, ¿sí? Es decir, si hay un material que es superior al resto y que todos los años va dejando semillas, ese material va a generar una población homogénea. Mientras que si es alógama, esos materiales diferentes, si hay uno que es mejor que el resto, igual como se va a cruzar con todo el resto, esos genes superiores se van a repartir en toda la población y la población va a ser heterogénea. Fíjense, esto es a lo largo de los años, por ejemplo, es la variación en lo que es el rendimiento de trigo y del maíz, ¿sí? Cómo fue cambiando por el hecho de hacer mejoramiento. Fíjense, en el año 1930, los rendimientos, esto es consumo de nitrógeno como fertilizante. Fíjense que casi no se usaba fertilizante y luego ya más hacia la actualidad, o sea, el año 1990, no es tan actual, el aumento en la utilización de fertilizantes. Fíjense que por manejo, esto es manejo, es decir, agregar fertilizantes es parte del manejo, pero no solamente por manejo, sino por aumentos de rendimiento, por mejora genética. Fíjense cómo se va logrando aumentar los rendimientos, en este caso en trigo y en este caso en maíz. Fíjense, esto es para aumentos de rendimiento, ya sea para trigo, fíjense cómo aumenta, para maíz y para soja en lo que es Argentina. Estos datos ya son un poquito más actuales, son de hace 10 años. Bien, como les comentaba, ustedes cuando hacen mejoramiento tienen que tener en cuenta varias cosas. Primero, ustedes pueden hacer un cruzamiento al inicio, ¿sí? Pueden hacer un cruzamiento y luego seleccionar para ver qué material combina, ¿sí? Determinadas características y qué material al final logra determinadas características. Por ejemplo, yo puedo tener un cruzamiento que sea transgresivo, ¿sí? Si yo estoy buscando mayor rendimiento, puedo cruzar dos variedades, ¿sí? O dos cultivares que tengan buen rendimiento, y mi intención es generar un material que tenga mayor rendimiento y que combine genes de estos dos materiales, de estas dos variedades. Fíjense, la variedad mejorada en este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 genes que aportan rendimiento en estado de homocigota. Con lo cual, la variedad mejorada tendría mayor rendimiento y esto es un cruzamiento transgresivo. Dos variedades que tienen la misma característica. Ahora, puedo hacer un cruzamiento que sea complementario, en donde busco un material que tiene buen rendimiento, lo cruzo con otro material que es, en este caso, resistente a heladas, ¿sí? Son características diferentes. Entonces, este material que es resistente a helada y que rinde poco, lo cruzo con un material de buen rendimiento que no es resistente a heladas, con la finalidad de generar un nuevo material hacia el final de todo el ciclo de mejoramiento que tenga buen rendimiento, o sea, igual al de la variedad 1, y que sea resistente a heladas como la variedad 2. ¿Sí? Fíjense que este cruzamiento se hace al inicio del programa de mejoramiento para luego buscar hacia el final un material que combina estas características. Esto se llama método de hibridación. Es una forma de generar un cruzamiento al inicio del programa de mejoramiento, ¿sí? Estos no son híbridos. Fíjense, se cruza al inicio, luego se van generando materiales o líneas puras o algún material que combine estas características, luego se hacen ensayos comparativos de rendimiento, se selecciona
el mejor material y luego se va a la venta de ese material. Y no son híbridos, no es un híbrido. El híbrido es un material que es hijo de dos padres seleccionados. Es decir, yo genero, hago mejoramiento para el padre 1, hago mejoramiento para el padre 2, logro un muy buen padre 1, un muy buen padre 2, que yo sé que al cruzarlos me generan un híbrido que es a su vez mucho mejor que cualquiera de los dos padres por separado, ¿sí? Y lo que yo vendo es una semilla F1, ¿sí? Acá se vende, se comercializa un híbrido o una semilla F1. Mientras que en los métodos de hibridación, en estos casos, por ejemplo, lo que se hizo fue hacer un cruzamiento al inicio del programa de mejoramiento para luego buscar qué material combina las características deseables. Y luego tenemos algo que se va a llamar variedades, que pueden ser variedades sintéticas o que son poblaciones mejoradas, ¿sí? Como si fuesen land races, pero uno va mejorando una población de algún material que tiene poco mejoramiento, ¿sí? De algún material que por ahí no es del todo rentable, que tiene poco mejoramiento, entonces uno mejora una población y a eso le podría llegar a llamar una variedad, ¿sí? Las variedades que en realidad son cultivares, estas variedades sintéticas, son cultivares porque se registran en el INASE, ¿sí? Se llaman variedades sintéticas porque combinan determinadas características, lo vamos a ver en mejoramiento de alógamas, combinan determinadas características que hacen que yo pueda mezclar, vamos a suponer, 10 padres diferentes, que sé que cuando ellos se cruzan, generan muy buenos materiales y eso se genera una población con muy buen rendimiento, ¿sí? Entonces, yo conservo esos padres y vendo esta variedad sintética. Esto se suele usar, por ejemplo, en forrajeras, o se puede usar en forrajeras. Ahora, cuando yo voy a elegir, ¿sí? Estos conceptos que estoy viendo de esta filmina y la filmina anterior, lo vamos a ver mejor en las clases que vienen, pero yo ya quiero por lo menos que se vayan familiarizando. Nosotros vamos a poder hacer selección, ya sea por el fenotipo, ¿sí? Nosotros vemos un fenotipo superior, lo elegimos y lo juntamos con otros fenotipos superiores. O podemos elegir por el genotipo, ¿sí? Entonces, ¿cómo elijo por fenotipo y cómo elijo por genotipo? Cuando yo digo que elijo por fenotipo, esto lo vamos a ver después como selección masal. Lo que estoy haciendo es, yo veo, cada uno de estos es una planta, ¿sí? Los que están en rojo son plantas mejores al resto, y yo lo que hago es, elijo esas plantas que son mejores, tomo una muestra de semillas, vamos a suponer 10 semillas de cada una de estas plantas, y genero una nueva población, ¿sí? Que la voy a sembrar al año siguiente, y ya es una población mejorada, ¿sí? Esta es la población del año 0, esta es la población del año 1. Si yo todos los años voy juntando 10 plantas, que son las mejores 10 plantas de una población, y de cada una de esas tengo, no sé, un número X de semillas, yo todos los años voy a ir generando una población que va a estar adaptada a ese lugar, y la voy a ir mejorando, ¿sí? A esto se llama selección masal. Es algo muy básico y que se puede hacer cuando uno está en el comienzo de un programa de mejoramiento en algún material que prácticamente no hay mejoramiento hecho, ¿sí? Ahora, cuando yo hago selección por genotipo, ¿cómo hago para elegir por genotipo? Fíjense, yo elijo los 10 materiales iguales,
Pero en vez de generar una nueva población, lo que hago es siembro esas semillas y observo cómo son esos hijos. ¿Sí? Fíjense, de este material todos los hijos son iguales. Y puedo pensar que todos estos, entonces, este material es una línea pura. ¿Sí? Fíjense, este material tiene mucha variabilidad, con lo cual puedo ver que bueno, es un material que tiene alta heterogeneidad, con lo cual este material podría haber sido un híbrido, podría haber sido, vaya a saber qué. Estos otros materiales tienen también mucha variación y estos son todos parejitos, son todos iguales. Entonces, yo viendo cómo son los hijos, puedo sacar algunas conclusiones sobre cómo era el genotipo de este material. Yo puedo decir que ahora este genotipo es una línea pura, yo podría decir que este material es otra línea pura, este material es otra línea pura, este es otra y otra línea pura. Entonces, yo sabiendo esto, que por ejemplo esto es una línea pura, si este material es muy superior al resto, yo puedo seleccionar este genotipo y comercializar este genotipo, o sea, este material, porque sé que genotípicamente es superior al resto, ¿sí? Porque hice un ensayo comparativo de rendimiento donde puedo evaluar cómo son los hijos y saber que este material es mejor. También lo que puedo hacer es, con este dato, que esto se hace en alógamas, a este padre usarlo para cruzar con otros padres que yo haya visto. Vamos a suponer que yo sé que 1, 2, 3, 4, que estos 5 materiales son superiores al promedio, ¿sí? Con lo cual yo descartaría estos, ¿sí? Más allá de que todos fenotípicamente estos parecían mejores, yo me doy cuenta que estos en realidad eran materiales que rinden muy poco los hijos, y posiblemente este quedó en una zona que tal vez el terreno estaba mejor fertilizado en esta área, y este material rindió mucho más en esa zona por estar ahí. Pero yo al comparar todos los hijos puedo ver que estos materiales son malos, que rinden poco. Entonces, yo ya puedo quedarme con estos materiales, que sé que son líneas puras, o los puedo cruzar entre ellos para ver qué material puede ser mejor. Pero fíjense, acá no importa cómo voy a seguir en los años. Lo importante, fíjense cómo acá yo solamente elijo por el fenotipo, y el fenotipo acá puede ser porque ahí yo hice ganadería y este material creció justo arriba donde había bosteado y había orinado gran cantidad de animales, y este material pudo aprovechar ese ambiente mejor que capaz que era distinto a los que lo rodeaban. Con lo cual, este material posiblemente genotípicamente es peor, pero se vio favorecido porque dio la casualidad que el ambiente en esa zona era mejor. Entonces, la diferencia entre estos dos métodos o formas de selección es que este método es más rápido, pero es menos efectivo. Y este método es más lento porque me lleva por lo menos un año más, ¿sí? Donde tengo que evaluar los hijos, y además es mucho más laborioso, con lo cual puedo evaluar menor cantidad de materiales. Si yo tengo que hacer todo este trabajo para cada uno de los materiales, seguramente voy a evaluar menor cantidad de materiales, ¿sí? Después lo vamos a ver estos métodos como selección individual, como selección por familia, porque uno está eligiendo la familia o los hijos de un individuo. O sea, ya vamos a ver, pero digamos, en líneas generales, cuando ustedes vean que solo se elige por el fenotipo, se van a llamar a selección masal, y después van a ver que hay selección individual o familiar. Estos tipos de selección individual o familiar también van a depender de si hubo cruzamiento antes o no. Ya lo vamos a ver de vuelta en las clases que vienen, pero la idea básica que está detrás de este método es elegir cuál es el fenotipo mejor, y acá cuál es el material que genotípicamente es mejor, ¿sí? Al ver los hijos, nosotros podemos conocer cómo era el padre, cómo era el genotipo del padre. Entonces nosotros podríamos elegir, si yo me guardé semillas de este material,
podríamos elegir a este material, cruzarlo con este otro, que son los dos mejores, ¿sí? Y del cruzamiento de esos dos, generar una nueva población o lo que fuere. Una pregunta de eso. En la de selección por genotipo, ¿se puede hacer tanto en autógamas como en alógamas o solamente sería en autógamas? Sí. Las clases que vienen, vamos a ver muchísimas formas de hacer estas dos cosas. ¿Por qué es lo que pasa? Como en la clase que viene vamos a ver 10 métodos por lo menos, ¿sí? Para autógamas, se les van a empezar a mezclar si es este tipo de método, si es este tipo de método, si hubo un cruzamiento al principio, si hay un cruzamiento al final, ¿sí? Esto que yo les dije de si se vende un híbrido o si se hace un cruzamiento al principio, va a ir en combinación con si elijo por fenotipo o si elijo por genotipo, con lo cual los esquemas que van a empezar a ver ya se van a hacer más complejos. Por eso quería mostrárselos así. También, al ser una línea a materiales autógamos, por ejemplo, los de la clase que viene, yo sé que se van a estar autofecundando y a mí me conviene elegir cuando sea un material, por ejemplo, F6 o F8, que ya es una línea pura, por ejemplo, que no varía. Entonces, si yo voy a elegir una línea pura y quiero vender una línea pura de trigo o una línea pura de soja, puedo elegir un método que me genere muchos ciclos de autofecundación en un año. Entonces voy a tener métodos específicos para autógamas, además de combinar esto más esto. Luego, para alógamas, que sé que las plantas se cruzan bien entre ellas, pero que cuando las autofecundo voy a tener problemas de depresión por endocría, voy a tener que empezar a hacer otros métodos en donde vea qué puedo hacer para autofecundar, qué puedo hacer para que no haya tanta depresión por endocría, o sea, van a haber métodos específicos, ya sea para autógamas, van a haber métodos específicos para alógamas, que a su vez van a combinar cruzamientos antes de los métodos o un cruzamiento al final para vender, por ejemplo, el híbrido o para vender una variedad sintética, ¿sí? Entonces, por eso se los mencioné hoy, como para que ya vayan teniendo los conceptos un poco más claros, y la clase que viene vamos a ver ya todos los métodos de autógamas, y la última clase todos los métodos de alógamas. Fíjense, por ejemplo, esto es hacer un cruzamiento, esto es lo que se hace normalmente, se llama retrocruza, que es un cruzamiento de dos materiales en donde uno tiene un gen, ¿sí? Un gen cualitativo, ¿sí? Es una característica de interés que me interesa introgresar a un padre que posiblemente es muy bueno comercialmente. Entonces, si yo lo que quiero hacer es a un padre que yo estoy comercializando hoy en día y de golpe en mi material, en mi línea de soja, que es excelente, me doy cuenta que empieza a ser susceptible a una roya, yo podría traer un material silvestre que es resistente a roya. ¿Sí? Yo tengo acá, por ejemplo, el padre que es resistente a esa roya, y tengo este material B que es susceptible a esa roya, pero que es muy bueno a nivel comercial, es el que estoy vendiendo hoy. Entonces, yo en pocos cruzamientos, ¿sí? Después vamos a ver que se puede hacer selección asistida por marcadores, que lo puede hacer en 3 cruzamientos, pero en este caso, si es de forma convencional, con 7 retrocruzas, es decir, yo cruzo este material con este, ¿sí? Que es el que me interesa a mí. Entonces me quedo con este material que es la F1, que combina mitad y mitad. Ahora, ¿qué hago? Tomo esta F1 y la vuelvo a cruzar con este material, que es el mejor, ¿sí? Fíjense que el azul es un material
malo comercialmente, pero que tiene el gen de resistencia a una enfermedad, que es este chiquitito que está acá. Entonces, vamos a suponer que se conserva en este cromosoma. Entonces, yo lo que tengo que ir haciendo es ir cruzando este material por el que me gusta a mí, luego este material por el que me gusta a mí, luego el hijo por el que me gusta, el hijo por el que me gusta. Entonces, cada vez que voy cruzando el hijo por el que me gusta, voy teniendo cada vez mayor cantidad del hijo, del material que a mí me gusta, que es de interés, pero me tengo que fijar en cada cruzamiento que conserve el gen de resistencia. Entonces, el único pedacito que dejo del material malo es el de la resistencia. Y trato de mantener la mayor proporción del material comercialmente más apto, ¿sí? Esto después lo vamos a ver en las clases que vienen, pero es un ejemplo de, esto es cruzamiento convencional, lo que se hace normalmente. Introducir alguna característica de interés a algún material comercial. O se puede a un material que no es el mejor del momento, introducirle una característica de una resistencia, para luego a este material que ya es mucho mejor, cruzarlo por un material comercial. ¿Por qué? Porque de esa manera, si yo ya cruzo este material por el comercial, mi material comercial no cae tanto con lo que podría llegar a caer el rendimiento por cruzarlo con este, ¿sí? Esto, fíjense, esto ya es, en el INTA del Castelar, trabajan en floricultura. Y hacen mejoramiento, obviamente, de plantas de flor. Esto es una variedad que se vende muy bien en lo que es Japón. En Japón les gustan todas las plantas con flor y tienen muchos materiales, digamos, ornamentales. Entonces, la gente del INTA cruzó dos materiales que encontraron, que son de acá de Argentina, y encontraron un material que florecía muy poquito, pero que tenía muy buena hoja, y encontraron otro material que tenía muy buena floración, pero con una hoja que no era muy buena. Entonces generaron este material, que, bueno, en esta maceta no era lo mejor, pero era, digamos, ese día no había tanta floración, pero este material, digamos, es este, que es un material que florece mucho y que anda muy bien en maceta. Fíjense, son estos dos. Y después generaron un segundo material que combina también muy buenas características, pero es para sembrar, digamos, no en maceta, sino ya para decorar espacios, ¿cómo se llama?, a campo, ¿no? Fíjense, este se llama guaraní y este se llama pólipo. Entonces, este material en maceta es un material que florece mucho y este es uno que crece bastante bien y que tiene buena floración y muy linda hoja, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo de cómo, haciendo cruzamientos entre materiales, donde en este caso vamos a suponer que el centro de origen es Argentina, o sea, no me acuerdo bien las zonas, pero eran dos zonas diferentes, y que tenían variedad natural, y se cruzaron, y tenemos un material nuevo con características superiores a lo que había. El INTA cobra regalías por vender estos materiales a Japón. Luego, por ejemplo, esto es otro ejemplo de mejoramiento por mutagénesis, ¿sí? En lino, por ejemplo, se generó con etilmetilsulfonato variantes de lino. Fíjense, esto es crisantemo con rayos gamma, nuevas variaciones. El pomelo rosado que se generó con rayos X. Y esto es, por ejemplo, en Japón, el Instituto de Mejoramiento de Radiación, que tiene todo un esquema, digamos, esto es una foto aérea de lo que es el instituto con un montón de materiales y van generando, obviamente, con radiación, mutantes. Esto es banana, ¿sí? La banana común,
Y esto es la banana diploide. La banana diploide tiene semilla. Y fíjense qué poca parte comestible puede tener. En cambio, la banana común es una banana, digo común porque es la que conocemos normalmente, la que vemos normalmente, pero es una banana triploide que no tiene semilla y que a su vez se seleccionó por tener mucha cantidad de fruta, de pulpa, ¿sí? Donde tiene menor piel y obviamente el centro, lo que uno come, es mucha mayor cantidad que el original del que proviene. ¿Sí? Y acá ya casi estamos terminando. Estos son cosas que vamos a ver más específicamente en las 2 clases que vienen, pero es para una manera introductoria. Nosotros acá tenemos distintas técnicas y depende si son de autopolinización, o sea, autógamas o alógamas, ¿sí? Fíjense, por ejemplo acá, depresión por endocría, una autógama no va a tener, cuando yo haga, si hago autofecundación en materiales que son autógamos, no voy a tener depresión por endocría, pero en alógamas sí. Después, por ejemplo, selección masal o selección en masa, por ejemplo, en autógamas prácticamente voy a hacer ocasionalmente y en poblaciones que son alógamas es más frecuente. Después, fíjense esto que es pedigree, es mejoramiento por familia o, después lo vamos a ver, según el caso puede ser individual o familiar, pero es elegir por familia. Fíjense que es muy frecuente en autógamas, pero no tanto en alógamas. Retrocruza, fíjense que ese método que vimos de retrocruza, de introgresar características, se usa en los dos, ¿sí? Generación de híbridos es poco en poblaciones autógamas. Fíjense que en una autógama es muy difícil hacer un cruzamiento. Yo tengo que abrir la flor de una autógama y es más frecuente hacer un cruzamiento a mano, ¿sí? Con pocos materiales de plantas autógamas, y luego de ese cruzamiento cosechar muchas semillas de la F1 y tratar de aumentar mucho la producción de esas F1 y ir incrementando, digamos, la F1 la máxima cantidad de semillas que pueda, la F2 la mayor cantidad de semillas que pueda, y a partir de ahí voy a ir en una línea, en materiales que son autógamos, voy a tratar de generar líneas. Mientras que en poblaciones que son alógamas, ya se conoce mucho lo que es el vigor híbrido, vamos a hablar de qué es el vigor híbrido, y voy a tratar de fomentar ese vigor híbrido. Entonces voy a tratar de vender un híbrido, un material híbrido, y ese material híbrido se va a hacer por selección recurrente, y también, si yo tengo variedades sintéticas, fíjense que también es en poblaciones alógamas. ¿Por qué? Porque esas variedades sintéticas generan, o sea, yo tengo distintos padres que tienen, que me van a ir generando de manera natural híbridos que van a cruzarse muy bien. De nuevo, lo vemos en la clase, en 2 clases más lo vemos. Pero esto es a modo introductorio, como para que vayan conociendo los nombres, porque la clase que viene va a ser más drástico. Luego acá tenemos algunas plantas autógamas, como para que cuando le digan, por ejemplo, un trigo, un arroz, sepan que son autógamos, ¿sí? La soja, ¿sí? ¿Dónde está la soja? Acá está legumbres, soja, los porotos, ¿sí? Garbanzos, ¿sí? Festuca, trébol, después acá tenemos árboles, hay cítricos, hay, ¿qué más? Algodón, lino, pimiento, tomate, ¿sí? Son autógamas. Mientras que alógamas tenemos el maíz, el centeno,
alguna más que conozcamos. La festuca, lo que son forrajeras, la alfalfa, el trébol, los lotus. Fíjense en plantas que consumimos normalmente, la zanahoria, el coliflor, la batata, la cebolla, el pepino, ¿sí? La frutilla. Fíjense, arándano, brócoli, espárrago, ¿sí? Todo esto son alógamas. Bien, esta es la bibliografía y podemos dar por terminada la clase acá. A ver.